Buenos días. Te invito a buscar en tu Biblia esta mañana conmigo la carta a los Gálatas. Seguimos con nuestro estudio en la epístola a los Gálatas esta mañana. Y seguimos a partir de capítulo 1, en el versículo 10. Y esta última canción que cantamos, ¿no? Nuestro deseo de reflejar, ¿no?, al mundo la persona de Jesucristo. Pero una pregunta para reflexionar sobre esta mañana es: ¿cómo sabemos si el evangelio que hemos recibido es el evangelio verdadero? Y es una pregunta que podemos hacernos, y también es una pregunta que quizá otros nos pueden hacer. Y eso es lo que nos pasó no mucho después de llegar a España hace 27 años. Pasábamos mucho tiempo con un grupo de padres cuyos hijos jugaban fútbol con nuestros hijos. Ninguno se consideraba religioso, pero fueron influenciados por la cultura española católica. En una ocasión, uno de los padres me preguntó si lo que creemos tenía su origen en Inglaterra. Con esta pregunta, lo que reflejaba su entendimiento era claro que yo no era católico y no era español. Entonces cuestionaba si mi evangelio era auténtico, porque no estaba relacionado con su mundo, con la iglesia ni con su cultura. Su criterio de evaluar el evangelio que le compartí fue su experiencia con la cultura española católica. Aún para nosotros es muy fácil que lo que creemos sea influenciado por nuestras experiencias y por nuestra cultura. Y es de suma importancia saber cómo distinguir si el evangelio que creemos, vivimos y compartimos es verdadero o no. Pues nuestro texto esta mañana en Gálatas capítulo 1, los versículos 10 a 24, nos ayuda a saber si el evangelio que creemos, vivimos y compartimos es el evangelio verdadero. Vamos a leerlo a partir del versículo 10 de esta mañana. Gálatas capítulo 1, a partir del versículo 10, que dice: pues, dice Pablo a los Gálatas, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo levantaba a muchos de mis contemporáneos y en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre,
y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, y aquí delante de Dios, no me miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Y en nuestro texto Pablo da una defensa de su evangelio ante de los Gálatas. Y nuestro texto realmente es la primera parte de una sección más amplia que termina a finales del capítulo 2. La defensa de Pablo consiste de 3 testimonios. El primero siendo nuestro texto de hoy. Comienza su defensa en versículo 10 con unas preguntas retóricas. Fijémonos en el versículo 10, que dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y podemos deducir de esas preguntas de Pablo que los Gálatas cuestionaban la veracidad de lo que han recibido de él. Los Gálatas se preguntaron, ¿es el evangelio que hemos recibido de Pablo el evangelio auténtico? Los falsos maestros habían sembrado dudas en las mentes de los Gálatas sobre el ministerio de Pablo, porque Pablo no era conectado con su trasfondo religioso, ni con Jerusalén en su perspectiva. Entonces podemos deducir de la manera que Pablo defiende el evangelio y su autoridad apostólico que los falsos maestros descreditaron el evangelio de Pablo porque no originaban de Jerusalén, ni de los apóstoles de Jerusalén. Pablo no era un apóstol de Jerusalén, donde comenzó la extensión del evangelio. Como leemos, por ejemplo, en Hechos, quieres buscar Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús habló a sus apóstoles, dijo a los apóstoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Los falsos maestros creían que en Jerusalén residían todas las autoridades y el conocimiento necesario para el avance del pensamiento cristiano en el mundo. El ministerio de los otros apóstoles tenía su sede en Jerusalén durante el principio de la proclamación del evangelio después de la ascensión de Cristo. Pues Pablo no formaba parte de este círculo de los primeros creyentes, ni parte del círculo de los apóstoles en Jerusalén. Y esos falsos maestros pervirtieron el evangelio que predicaba Pablo y descreditaron su autoridad apostólica. Lo vemos en el versículo 7 de este capítulo, cuando dice Pablo a los Gálatas, no hay otros sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Decían que el evangelio de Pablo no era auténtico.
Así que las preguntas del versículo 1, del versículo 10, quiero decir, sirven para diferenciar el ministerio de Pablo de los falsos maestros que habían infiltrado las iglesias de Galacia. Pues esos falsos maestros predicaban un evangelio diferente. Y Pablo comienza su defensa mostrando una diferencia entre él y los falsos maestros. Pablo señala que el contrario de ellos, él no trataba de agradar a los hombres, sino a Dios. Pablo no buscaba el favor de los hombres, sino el favor de Dios. Y vemos esta idea reflejada, por ejemplo, más adelante en capítulo 6, en versículo 14, cuando Pablo sigue su testimonio a los Gálatas, cuando dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Al contrario de Pablo, los falsos maestros buscaban el favor de los hombres y su propia vanagloria. Pablo dice que si viviera para agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Sin embargo, esas preguntas de Pablo son interesantes y nos llaman a una reflexión personal. Si somos honestos, la verdad es que nos importa lo que otras personas piensan de nosotros. Por ejemplo, nos importa que el barrio de Vicálvaro ve nuestra iglesia como una buena cosa, ¿no? Que ve nuestra iglesia en una buena luz. Y queremos que las personas sean atraídas por entrar por la puerta de la iglesia. El principio en sí es bueno, ¿no? Sin embargo, las preguntas de Pablo nos hacen reflexionar sobre nuestras motivaciones cuando relacionamos con otros. ¿Es nuestra motivación sentir aceptados por los demás por agradar a Dios? Fácilmente podemos empezar a buscar sentir aceptados por la aprobación de otros en lugar de contentarnos con la aprobación de Dios. Es muy sutil. Hermanos, ¿alguna vez has sentido presionado a cerrar algún aspecto del Evangelio cuando estás hablando con otra persona para evitar un conflicto? Hay muchas maneras muy sutiles que este puede ocurrir. En el ministerio, hacemos el ministerio en la iglesia para agradar a los hombres. ¿Qué es nuestra motivación en nuestro servicio al Señor? ¿Qué es nuestra motivación incluso en nuestro evangelismo? Buscamos para agradar y ponernos a la buena luz a los hombres por agradar a Dios. Pues cuando la convicción de nuestra propia fidelidad al Evangelio cede ante el deseo de agradar a otros, nos unimos a las filas de los que pervertieron el Evangelio a los Gálatas. Comunicar en amor no puede llevarnos a omitir un aspecto del Evangelio, ni vivir un aspecto del Evangelio. No buscar el favor de los hombres implica asumir el riesgo a ser rechazado. Martín Lutero era un gran reformador en el siglo XVI que resistía a ceder por causa del Evangelio verdadero. En su defensa antes de las autoridades católicas, cuando fue llamado a retractarse de sus ideas reformadas sobre la iglesia y la salvación, Martín Lutero dio su famosa declaración en la Dieta de Worms en 1521. Dijo, a menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras
o por razón clara, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Que seamos también convencidos plenamente del Evangelio por el testimonio de las Escrituras, para que nuestra conciencia esté cautiva a la palabra de Dios. Pablo comienza la defensa de su Evangelio enfatizando que buscaba agradar a Dios y no al hombre. Y habiendo establecido su motivación, era de agradar a Dios en versículo 10, Pablo comienza a partir del versículo 11 desmentir 3 ideas falsas acerca de su Evangelio y su autoridad apostólica. En primer lugar, vamos a leer los versículos 11 a medios de versículo 16, cuando Pablo dice, mas os hago saber, hermanos. ¿No? Entonces sabemos que Pablo está dirigiendo a sus palabras a los Gálatas. ¿No? Que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio a los gentiles. En primer lugar, su Evangelio no fue un invento suyo, ni de ningún hombre, sino el Evangelio fue por una revelación directa de Jesucristo. Y en los versículos 11 y 12, Pablo realmente repite lo que dijo en el versículo 1 de Gálatas. Pero lo que lo hace es ampliarlo ahora con su testimonio. El Evangelio es la buena noticia de salvación, revelada en la persona de Jesucristo. Y es importante que vemos en la defensa de Pablo lo que él realmente está defendiendo. Está defendiendo su Evangelio y su autoridad apostólica. Pero lo hace realmente en defender la persona de Jesucristo delante de los Gálatas. Y lo que dice que Jesucristo no apareció de la nada, sino que era el cumplimiento de lo prometido antemano en los tiempos del Antiguo Testamento. Leemos en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo se reveló directamente a Pablo y también a los otros apóstoles en Jerusalén. Y vemos en los versículos 13 y 16 que Pablo cuenta su conversión para mostrar más claramente a los Gálatas que sin duda el Evangelio no procedió de su propia reflexión, ni de un hombre, sino que procedió de Dios. Y leemos de su testimonio cuando da este testimonio. La vida de Pablo antes de su encuentro con Jesús era sumamente hostil contra el Evangelio. Sin duda, incluso quería destruir la iglesia de Jesucristo. Pablo realmente era un asesino. Pablo era una persona con mucha pasión, pero una pasión mal enfocada. Dice que era mucho más celoso de las tradiciones de sus padres que muchos de sus contemporáneos.
Y las tradiciones de los padres ayudan a las prácticas religiosas, basado en una ley, como la circuncisión, y guardar todas las tradiciones de los judíos. Su referencia a su conversión da evidencia de una revelación directa de Jesucristo. Cuando Pablo dice, me llamó por su gracia, en Gálatas 15, capítulo 1, versículo 15, da alusión de su encuentro con Jesús resucitado en el camino de Damasco. Y vamos a leer de su testimonio en capítulo 9 de Hechos, que relata la conversión de Pablo con detalle. Y vemos que había otros hombres con Pablo en aquel momento, y ellos también oyeron la voz del Señor que habló con Pablo. Entonces, esta conversión en el camino de Damasco da apoyo y evidencia que Pablo no inventó su evangelio. El hecho de que el gran cambio en su vida da testimonio que él no estaba pensando sobre la persona de Jesucristo y sobre la gracia. La gracia de Dios fue revelada a Pablo en aquel momento, en el camino a Damasco. Y dice en versículo 15 y 16 otra vez, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia y revelar a su Hijo en mí. El término revelar describe algo dado a conocer por Dios al hombre. Es un mensaje que de otro modo no sería conocido ni accesible por el ser humano. Por lo tanto, la revelación de Jesucristo en las Escrituras contrasta marcadamente con las tradiciones y prácticas religiosas que Pablo vivía antes. Ahora bien, es importante notar que la revelación dada a Pablo acerca del Evangelio es completa. Y tenemos que enfatizar en ese versículo, revelado a su Hijo en mí. Pablo está hablando de sí mismo como un apóstol. En este momento, Pablo llegó a ser un apóstol de Jesucristo. Hoy tenemos esta misma revelación apostólica escrita en la Biblia. Según en Timoteo 3, 16, 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando compartamos el Evangelio con otros, que nos asegurarnos de que sea el mismo Evangelio que Dios reveló a los apóstoles en las Escrituras. No defendamos nuestra opinión, no defendamos una perspectiva cultural del Evangelio, no apoyamos nuestra defensa o nuestro testimonio sobre un lugar como una institución, una iglesia, o sobre una personalidad de un predicador, cabrito. Que sea el mismo Evangelio que reveló a los apóstoles en las Escrituras. Nos defendimos lo que dice Dios y no que dice al hombre. El testimonio de Pablo no solo establece su autoridad como apóstol, sino que también muestra un aspecto importante de la gracia de Dios. Dice que, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. La gracia de Dios es soberana y puede hacer todo lo que Dios quiera. Hemos cantado, es poderoso. No podemos hacernos aceptables ante Dios mediante un seguimiento riguroso
de las morales o las prácticas religiosas. No, la existencia de la iglesia no nos aceptable ante Dios. Nuestra ofrenda a la iglesia no nos hace aceptable delante de Dios. Antes de su conversión, Pablo era un gran practicante de las normas religiosas. Era perseguidor de la iglesia de Jesucristo. A pesar de todo esto, Dios le llamó por su gracia. Tim Keller, que era un pastor, comentó lo siguiente: nadie es tan bueno que no necesite la gracia del Evangelio, ni tan malo que no pueda recibir la gracia de Dios. Dios llamó a Pablo, uno de los más vil pecadores, por su gracia para que predicase a Cristo entre los gentiles. Si estás aquí esta mañana y tus propios fracasos te hacen perder toda esperanza, confía que el Evangelio anuncia la gracia que viene de Dios, que te puede salvar, como hizo con Pablo. Así que la conversión de Pablo muestra que su Evangelio no era un invento suyo. También su conversión muestra la importancia de creer y proclamar el mismo Evangelio revelado a Pablo. Si no concuerda el Evangelio apostólico, nuestro testimonio, revelado en las Escrituras, nuestro Evangelio no es válido. Es otro Evangelio. En primer lugar, hemos visto que Pablo defiende su Evangelio a mostrar que procede de Dios y no del hombre. En segundo lugar, los siguientes versículos, a partir de la segunda parte del versículo 16 y hasta el versículo 20, Pablo defiende su autoridad apostólica, a mostrar también que procede de Dios, aunque no era uno de los apóstoles de Jerusalén. Gálatas 16 y 20, para repasar lo que dice la segunda parte, dice que no consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, que después de que Jesucristo se reveló a Pablo y ha cambiado a Pablo y realmente ha discipulado a Pablo, Pablo dice que no consulté con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Ves que él, su entendimiento de sí mismo, que era un apóstol, ¿no? Cuando dice, en versículo 10, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Es decir, que Pablo, haber sido convertido a Jesucristo, fue a predicar el Evangelio, que lo ha recibido directamente de Jesucristo. Y no consulté con nadie de Jerusalén. Luego dice en versículo 18, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Está enfatizando otra vez que su evangelio y su autoridad apostólica no dependía incluso de los apóstoles en Jerusalén. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de yo. Pablo tenía muy claro que Cristo le hizo un apóstol. Y después de recibir su llamada como apóstol, en lugar de subir a Jerusalén, fue a predicar el Evangelio. Así, su apostolado vino de Cristo.
como los demás apóstoles, que habían visto a Cristo también. Fue 3 años después de haber recibido su llamado del Señor que Pablo subió a Jerusalén. Y vemos en tercer lugar que Pablo se defiende a mostrar que su evangelio es el mismo evangelio que los otros apóstoles recibieron. Así que cuando subió a Jerusalén 3 años después, no subió para ser enseñado, sino para confirmar que ellos recibieron. Es decir, que Pablo subió a Jerusalén realmente para confirmar si los demás apóstoles están predicando el mismo evangelio. Que ellos recibieron el mismo evangelio de Jesucristo como él. Y enfatiza en versículo 20 para mostrar que no subió a Jerusalén para aprender, sino para confirmar. ¿Vale? Cuando dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. También el regocijo de las iglesias en Judea al oír del ministerio de Pablo confirmaba la veracidad de su evangelio, ¿no? Incluso a las iglesias que ni le conocían, pero lo oían, que él que quería destruir la iglesia, destruir la fe de Jesucristo, ahora está predicando la fe de Jesucristo. El evangelio no depende de una experiencia, de una persona, de una cultura, de un lugar, pero depende de la persona de Jesucristo. Depende de Dios porque procede de Él. Que el evangelio que creemos y vivimos y compartimos sea el evangelio apostólico, no modificado por nuestras ideas, ¿no? Ni nuestra cultura. ¿No? Que no dejamos que una experiencia define para nosotros qué es el evangelio, ¿no? Que llevamos a todo a las escrituras para confirmarlo con el evangelio apostólico que tenemos escrita en las escrituras. La marca sobresaliente en la vida de Pablo era su compromiso total a Dios y la defensa del evangelio de Jesucristo. Es lo que quería hacer delante de los Gálatas. Él no está preocupado de su propia reputación. Él está preocupada por ellos. Y vemos a continuación, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, dice que, oh Gálatas insensatos, que nos fascinó para no obedecer la verdad. A vosotros cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y tiene la esperanza también, porque confía en el hecho de que el evangelio procede de Dios y es poderoso para cambiar los corazones y para establecer a los Gálatas y a su iglesia en el evangelio. Cuando él dice en capítulo 6 de que está convencido que vas a obedecer el evangelio. Que el Señor nos ayude a ser fieles en transmitir en palabra y en hecho el mensaje de Dios al mundo. Que tengamos plena confianza que estamos en el verdadero, el evangelio apostólico. Y como Pablo, que defendamos el evangelio apostólico que tenemos
escrito en la Biblia. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga, que bendiga su palabra y bendiga su iglesia. Amén.